Entonces, miren, el primer ejercicio nos dice, un termómetro de platino tiene una resistencia de 7 ohm a 140 grados Celsius. Calcular su resistencia a 300 grados Celsius. A ver, espérame. No sé que en el otro libro había más ejercicios. Ok. Pues miren, primero vamos a hacer el 2 para que podamos entenderle un poquito mejor, ¿sí? Entonces nos dice, la resistencia de un alambre de cobre es de 6 ohm a 0 grados Celsius. Calcular su resistencia a 40 grados Celsius. Entonces yo ya tengo que, en este caso, alfa, ¿sí? Que es el coeficiente de la temperatura, ¿sí? En este caso, para el cobre es de 3.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1, ¿sí? Que es este de aquí. Entonces, la resistencia de ese alambre a 0 grados Celsius es de 6 ohm, ¿sí? Entonces, la resistencia a 0 grados Celsius es de 6 ohm, ¿sí? Tengo que calcular la resistencia a 40 grados Celsius, ¿sí? Entonces la temperatura son 40 grados Celsius. Entonces la resistencia a esa temperatura, como ya habíamos dicho, en cuanto mayor se aumenta la temperatura, pues mayor va a ser la resistencia, ¿sí? Entonces miren, la fórmula es resistencia a cierta temperatura va a ser igual a la resistencia a 0 grados Celsius por 1 más el coeficiente por la temperatura. Entonces, sustituyo los datos. El coeficiente, que es de 3.8 por 10 a la menos 3, ¿sí? Lo voy a multiplicar por la temperatura, que son 40 grados Celsius, ¿sí? Y eso me da que es igual a 0.152. A eso le sumo 1, ¿sí? Esto de aquí me da, esto por esto me da 0.152. Le sumo 1, ¿sí? Si se fijan aquí grados Celsius, por grados Celsius a la menos 1, se eliminan esas unidades, ¿sí? Entonces va a ser, si no va a haber unidades aquí. Le sumo 1 y eso me da 1.152. Ahora ese 1.152 lo multiplico por 6 y me da que es 6.912. Entonces, la resistencia a 40 grados Celsius, ¿sí?, de ese material de cobre, ¿sí?, con una resistencia de 0 a 0 grados Celsius de 6 ohm, va a ser de 6.912 ohm, ¿sí? Ahora, paso a resolver el problema 1, que dice, un termómetro de platino tiene una resistencia de 7 ohm, ¿sí?, pero tiene esa resistencia de 7 ohm a 140 grados Celsius. Tenemos que calcular la resistencia a 300 grados Celsius. Ok, entonces miren, el coeficiente, ¿sí?, para el platino, coeficiente de temperatura para el platino es de 3.9 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces aquí tenemos coeficiente para el platino 3.9 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. ¿Sí? La resistencia a 140 grados Celsius es de 7 ohm. Tengo que calcular la resistencia a 300 grados Celsius, ¿sí? Pero para eso,
primero tengo que calcular la resistencia a 0 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, por medio de esta fórmula, voy a calcular la resistencia a 0 grados Celsius del platino, ¿sí? Ya que se desconoce eso. Y como tengo ahí el dato a 140 grados Celsius, entonces vamos a tener que la resistencia total, ¿sí?, a 140 grados Celsius es de 7 ohm, ¿sí? Entonces, de esta fórmula de RT igual a R0 por 1 más alfa T, voy a despejar la resistencia a 0 grados Celsius. Todo esto que está dentro del paréntesis está multiplicando la resistencia a 0 grados Celsius. Por lo tanto, todo lo del paréntesis se va a ir al otro lado dividiendo. Y voy a tener que la resistencia a 0 grados Celsius es igual a la resistencia a la temperatura, si en este caso de 140, entre 1 por el coeficiente por la temperatura. En este caso, RT, ¿sí?, va a ser de 7 ohm, ¿sí? Alfa es de 3.9 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1, y la temperatura va a ser 140 grados Celsius, ¿sí? Entonces, sustituyendo esos datos, ¿sí?, 140 por 3.9 por 10 a la menos 3, eso me da 0.546. Por esto me da 0.546. Le sumo 1, este 1 de aquí, y me da 1.546. Ahora, 7 entre 1.46 me va a dar igual a 4.500, bueno, redondeado da 4.53 ohm. Entonces ya tengo la resistencia de ese termómetro de platino a 0 grados Celsius, ¿sí? A 0 grados Celsius va a tener una resistencia de 4.53 ohm, ¿sí? Entonces, una vez que ya conocemos ese dato, ¿sí?, de la resistencia a 0 grados Celsius, vamos a determinar la resistencia a 300 grados Celsius, ¿sí? Con la misma fórmula, ¿sí?, esta de aquí, pero ahora esta RT va a ser a 300 grados Celsius. Por lo tanto, esta temperatura va a ser 300 grados Celsius. El coeficiente, pues, viene siendo el mismo, de 3.9 por 10 a la menos 3. Pero ahora, este dato que anteriormente no teníamos, ahora vale 4.53 ohm. ¿Ok? Entonces procedo primero a multiplicar el coeficiente por la temperatura, ¿sí? El coeficiente, que es 3.9 por 10 a la menos 3, lo multiplico por la temperatura, que en este caso van a ser 300 grados Celsius. Eso me da que es 1.17. Ese es el valor de esta multiplicación. Le sumo 1 y me da 2.17, ¿sí? Ahora, 2.17 por la resistencia a 0 grados Celsius va a ser 4.53, 9.83, ¿sí? Entonces da 9.83 ohm, ¿sí? Entonces, esa sería pues la resistencia a una temperatura de 300 grados Celsius. ¿Ok? Ok, miren aquí ejemplos parecidos para irlos viendo. Dice, calcular la resistencia de un alambre de cobre, ¿sí?, a 60 grados Celsius, ¿sí?, si tiene una resistencia de 15 ohm a 0 grados Celsius. Entonces, miren, el cobre, 3.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. La resistencia a 0 grados Celsius es de 15 ohm. Tengo que calcular la resistencia a una temperatura de 60 grados Celsius. Sustituyo los datos, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es multiplicar la temperatura por el coeficiente, ¿sí? O sea, 3.8 por 10 a la menos 3 por 60. Esto da 0.228. Le sumo 1 y me da 1.228. Lo multiplico por la resistencia a 0 grados Celsius
y me da 18.42, ¿sí? Entonces la resistencia de ese alambre de cobre a 60 grados Celsius va a ser de 18.42 ohm, ¿sí? Y ahora el segundo, dice, un termómetro de platino tiene una resistencia de 8 ohm a 150 grados Celsius. Calcular su resistencia a 400 grados Celsius, ¿sí? Entonces, como el ejercicio anterior, ¿sí? Aquí pues es platino. Aquí conocemos la resistencia a 150 grados Celsius, ¿sí? Pero desconocemos cuando está a 0 grados Celsius. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia cuando está a 0 grados Celsius, ¿sí? Nuevamente, como habíamos dicho, despejamos y tengo que la resistencia a 0 grados Celsius va a ser la resistencia a tal temperatura entre 1 más el coeficiente por la temperatura. Entonces, la resistencia a 150 grados Celsius es de 8 ohm, ¿sí? Y aquí tengo pues la temperatura a 150 grados Celsius. Entonces, ese coeficiente es de 3.9 por 10 a la menos 3, lo multiplico por 150 y me da que es 0.585. Le sumo 1 y me da que es 1.585. Entonces voy a dividir 8 entre 1.585 y eso me da que es 5. Redondeado 5.05 ohm. ¿Sí? Entonces esto sería la resistencia a 0 grados Celsius, ¿sí? Entonces, una vez que ya conocemos la resistencia a 0 grados Celsius, pues vamos a calcular la resistencia a 400 grados Celsius, ¿sí? Entonces, ahora la temperatura es 400 grados Celsius, el coeficiente es el mismo, y ahora nada más sustituimos el valor de la resistencia a 0 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, sería 400 por 3.9 por 10 a la menos 3. Ah, caray. Eso me daría 1.56. Le sumo 1, ¿sí? Y me da 2.56. Lo multiplico por 5.05 y me da que es 12.928. Entonces, la resistencia para ese termómetro de platino, ¿sí? Con una resistencia de 0 grados Celsius de 5.05, ¿sí? Ahora la resistencia a 400 grados Celsius va a ser de 12.93 ohm. ¿Ok? Entonces, de tarea van a hacer estos 4 ejercicios que están en la página 407. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el 1, que es calcular la resistencia eléctrica a 0 grados Celsius de un alambre de platino, tienen que consultar en el cuadro 12.2, ¿sí? Pues la resistividad del platino, ¿sí? Acá en el cobre, pues la resistividad del cobre, ¿sí? En este de acá van a consultar el coeficiente de temperatura de la plata en el cuadro 12.3 y el coeficiente de la temperatura del platino, ¿sí? En ese cuadro 12.3, ¿sí? Entonces quedan esos 4 ejercicios más de tarea, ¿sí? Que van a ser para el próximo martes, ¿sí? El viernes vamos a ver lo que viene siendo, déjenme les digo, la ley de Ohm y circuitos eléctricos y conexión de resistencias en serie, paralelo y mixtas, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el viernes. ¿Ok? Entonces, por lo pronto quedan esos 7 ejercicios para el próximo martes. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Váyanme anotando su nombre y grupo para tomar la asistencia. Y si alguien tiene dudas,
me las puede hacer y preguntar, y si no, pues ya se puede retirar. ¿Sale? Entonces, sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, profe. Vale, hasta luego.